Si tiene papel y lápiz, anote, para eso tiene esos papelitos. Primero, usted tiene una orden de Dios sobre el tema del diezmo. Verá, si vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 13, tenemos ahí un relato. En el 12 dice, estamos viendo que Elías había predicho la sequía en el reinado de Acab y se topó porque Dios le mandó a reunirse con la viuda de Sarepta y le dice, vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta era una viuda que estaba en extrema pobreza. Dice que lo único que tenía era un puñado de harina y una vasija con un poco de aceite. Y que eso le permitiría hacer un poco de pan para ella y su hijo, y que ahí podían ya esperar la muerte, pues no tenían más. Y si vemos a la luz de la palabra un poco antes, vemos que esta viuda de Sarepta era una mujer de Sidón que moraba allí, y era una mujer que estaba vinculada en alguna forma con los profetas del Señor. Pero era una mujer, le dice el Señor a Elías, le dice en el 8, le dice, vino a él la palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Llega Elías donde la sustentadora, y resulta que la sustentadora no tenía sino un puñado de harina y un puñado de una vasija con un poco de aceite. ¿Y qué es lo que le dice Elías? Verá lo que le dice en el 13. Le dice, no tengas temor, ve, haz como te he dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Qué terrible que tiene que haber sido para esta mujer dejar de hacer lo último que tenía, que era para ella. Y estaba recogiendo un poquito de leña nada más para prender fuego y poder hacer el pan para ella y su hijo. Y era lo único que tenía. Y llega Elías y le dice, no tengas miedo. Primero hazme una torta para mí. Wow. ¿Se imagina usted el escenario? Tiene que haber sido algo terrible. Pobre mujer. Qué prueba para dura. Y bueno, en el 16 ustedes van a ver, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y si vamos más adelante, vámonos a Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahí tenemos una semblanza histórica también parecida. Lea conmigo. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 4. Del 1 al 7 vamos a leer. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Verá, era la esposa de un profeta en esa época. Oírame bien y leerá bien. Dice, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. ¿Sabe que en esa época era costumbre de que cuando no tenías para pagar era motivo o causa de esclavitud? Entonces esta mujer no tenía para pagar las deudas que había contraído el profeta
o a lo mejor irresponsable de su marido, que le dejó con deudas, que en lugar de dejarle herencia, le dejó deudas. Y ahí llega Elías y ella le dice, oye, no tengo que darte, lo único que tengo es deudas que me dejaba mi marido. Vamos al 2, le dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame. Le estaba diciendo, ¿qué quieres que te haga? Dilo. Y verá lo que le dice. ¿Qué tienes en casa? Verá lo que le dice, primerito, ¿qué tienes en casa? Cuando estamos con el Señor, es igual, ¿qué tienes? Te ha dado dones, talentos, virtudes, qué sé yo. O te dio dinero, te dio muchas cosas. ¿Qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Me imagino el cuadro. La mujer sale corriendo a donde estaban todos sus vecinos y les dice, présteme por favor vasijas, necesito que me presten vasijas. Dice, abuelito, présteme. Entonces coge vasijas y va a cargar las vasijas y llega con vasijas bastante. Dice, trae más, ¿dónde están más? Y él seguía llenando las vasijas vacías con la vasija, la única que ella tenía. Y las vasijas que ella tenía llena nunca se vaciaba. Veamos el 3. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos sus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego, enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando estén llenas, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose en ella. Y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores. Tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¿Se acuerda usted que esta historia nos relataba que el acreedor se iba a llevar a 2 de sus hijos en esclavitud para cobrarse la deuda? Y cómo Dios le proveyó y le socorrió a esta viuda. Y fue el sustento de Eliseo. Algo parecido le pasó a Elías en el otro relato que vimos. Entonces estamos viendo que Dios provee y bendice de manera sobreabundante, porque Él tiene el control. ¿Quién tiene el control? Él tiene el control. Esta es la verdadera y única teología del dinero, que usted debe tenerla claro. Abraham diezmó, por supuesto que diezmó, y diezmó a Melquisedec. Vamos al texto, veamos, en Génesis 14:20, a ver si no es verdad. Génesis 14:20. Abraham en esa época era un hombre rico, poderoso, y diezmaba, y tenía una autoridad sobre él a la que diezmó. ¿Qué es el diezmo? Es el apartar el 10% y entregar a su suplente. No va más. ¿Quieres que tu vida sea próspera? ¿Quieres que tu vida sea en abundancia? ¿Qué es lo que te pide Dios? Lo único que Dios te pide es el 10% de lo que Él te regala. ¿Qué harías tú si es que viene Billy Gates y te dice, a ver mi querido Fernando, te voy a dar $1 millón, pero de ese $1 millón que te voy a regalar, me tienes que dar el 10%. ¿Qué dirías tú, Fernandito? Pasa para acá los 990,000
dólares, ¿no es cierto? Pero claro, es igual con Dios, es igualito con Dios. Él es el dueño de todo, es el que provee de todo. ¿Moisés diezmó o no diezmó? Por supuesto que diezmó. Y eso está para los que están tomando notas en Levítico 27:30, en Números 18:21, en Deuteronomio 12:6, en 14:28 y 26:12. Todos, Jacob, Isaac, todos, diezmaban. Por eso eran prósperos. Salomón era un hombre próspero, muy rico. Salomón dice, ¿cómo sería de rico? Que dice que venían los reyes y las reinas de los reinos aledaños, conjuntos, y le rendían honores con tributos. Y le entregaban fortunas a Salomón. Y Salomón era un siervo de Dios, rey de Israel. Cuando no había ley, escúcheme bien lo que digo, cuando no había ley todavía, ya diezmaban. Ahí está el caso de Abraham y de Moisés. Ya diezmaban. ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel? ¿Quién llevaba las primicias? ¿Y quién llevaba las ultimicias? Abel llevaba las primicias de lo mejor y no había ley. En esa época todavía no había ley. Y el que llevaba las ultimicias llevó la peor parte. Y ahí tenemos los hijos de Caín que se creen, incluso hasta ahora los hijos de Caín, se creen víctimas. Hay algunos seguidores de Caín. Eso es un error craso. Es un error terrible. ¿Cómo puede haber alguien que se siente orgulloso de ser hijo de Caín? La justicia de Dios está en Mateo 23:23. Leamos lo que dice Mateo 23:23. Respecto a este tema, ahí está clarísimo. Dice, la justicia y misericordia, pero sin descuidar. Lulita, ¿me puedes ayudar con el texto? ¿Quién me ayuda con el texto? Mateo 23:23. ¿Puedes leer, Davidcito, con voz de hombre fuerte? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque esmáis la mesa y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ajá. Que dice, o sea, tenemos que diezmar, pero sin dejar de hacer actos de misericordia. Y el problema que tenemos en la sociedad en este momento es ese. ¿Sabe cuál es la gran pandemia verdadera del mundo, de la sociedad? Es que, por ejemplo, se gastan millonadas de dólares, millones de dólares en cosméticos. Se gastan millones de dólares en ¿cómo se llama? Estos animales domésticos, mascotas. En mascotas. Ahora hay hasta hoteles para mascotas. En Estados Unidos es frecuente. Es impresionante. A las mascotas hay hoteles donde les dan televisión, les sacan a pasear. Y hay millares de niños muriendo de hambre. Y se gastan millares de dólares en mascotas, en cosméticos, en perfumes. Amados, las grandes potencias del mundo, históricamente está comprobado, diezmaban. ¿Aló? Las grandes potencias, los imperios, los reinos, diezmaban. Por eso iban y le pagaban el diezmo a Salomón. Los reyes, los imperios, el rey de Tiro, el rey de Troya, los sirios. Todos iban y le entregaban sus fortunas, los diezmos, fortunas inmensas. Estados Unidos,
diezmaba. Israel, como Estado, diezman. Solo los países pobres no diezman. Solo los países pobres. ¿Y qué nos dice la palabra? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Porque hay semilla de la una y de la otra, ya habíamos visto, ¿cierto? Yo se los he dicho. Semilla buena cuando tú siembras la palabra, cuando siembras el buen ejemplo, cuando siembras buenos actos en el corazón de alguien. No solamente palabrería, sino con hechos. Facts, no words, dicen los gringos. Si siembras vientos, no dudes, vas a cosechar tempestades. Si siembras amor, vas a cosechar amor. Si siembras odio, rencor, vas a cosechar rencor, odio. El dinero también es como el amor, también es como el rencor. Si siembras, cosechas. Los pastores, los sacerdotes, los ortodoxos, ¿de qué van a vivir? Sino del sustento que está previsto en la palabra. Yo, por ventura de Dios, no dependo. Nosotros no dependemos de la congregación. Tenemos nuestro trabajito, bendito sea mi Dios. Pero yo creo que los pastores tienen todo el derecho de vivir bien. En alguna ocasión yo vi en el internet la foto del carro de un pastor que era un Cadillac y el carro de uno de los miembros de su iglesia que era un carro destartalado, por así verlo o decirlo. Y entonces yo dije, bueno, pues es lo que le tocó. ¿Y qué habrá pasado para que el auto de este hombre sea tan destartalado? A lo mejor era una burda o grotesca forma de expresar su rechazo hacia el modelo de pastor, el arquetipo que busca la sociedad. Quieren que haya una especie de votos como los que exigía Ignacio de Loyola cuando fundó la gran compañía de Jesús, votos de pobreza, de castidad y de obediencia. Pero yo creo que esa no fue la voluntad de Dios. Además hemos visto esta mañana, incluso con el mismo estudio, de que la salvación está dada por gracia y por fe somos salvos. ¿Pero cuándo? Cuando lo confesamos y somos bautizados en el Espíritu Santo. Simple. Pero la fe sin obras, hemos dicho y se ha dicho, es muerta. La fe sin obras es muerta. Hay quienes creen que Judas por la codicia traicionó a Jesús. Y yo les he dicho a ustedes, y ustedes lo tienen bien claro, Judas era el que surtía de todo lo que necesitaba el grupo. Era el tesorero. Muchos juzgan las intenciones de la gente sin saber verdaderamente cuáles eran las intenciones. No sabemos. Las intenciones verdaderas de Judas no sabemos. Lo que vemos es los hechos. Y podemos juzgar por los hechos. Pero las intenciones de ellos, de muchos, no sabemos. A lo mejor, como yo en algún momento no quiero defender, no es que esté ni que sea un judaítico o un ¿cómo es? Judas, ¿cómo sería? Quiero poner el diminutivo para Judas, un judaizante. Pero a lo mejor pudo haber sido que Judas lo que buscaba era un acercamiento con los del Sanedrín de la época, con los fariseos, para que les dejen en paz. Pero cuando vio lo que había hecho, se arrepintió y prefirió suicidarse. Se le quedaba todavía una gran dosis de conciencia. Veamos lo que dice Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Esto es bien importante. Esta cita, apúntela, guárdela. Es clave esto.
Ay de vosotros, escribas y fariseos. No, no es esa. Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Este versículo es clave. No hay que poner el amor, no hay que poner la confianza, no hay que poner la fe en el dinero. El dinero es un medio nada más. No confundamos. Y la gente cree que eso es lo primordial. Cuidado, cuidado, aquí no nos vamos a equivocar. Nosotros como congregación debemos abrir ministerios de amor, ministerios como en otras iglesias de alimentos, en favor de los niños abandonados, en favor de los ancianos como lo estamos haciendo, en favor de todos los menesterosos, porque como decía mi hermano, o no me acuerdo si fue Guillito que decía, no es solución que saques 5 centavos y le des al mendigo de la esquina por donde te cruzas y le dejas los 5 centavitos. No, eso no es solución. Eso es un tema mucho más profundo. Sería solución si es que te bajas del auto y le dices, buen hombre, venga, le quiero llevar a comer. Como la historia de la semana pasada que les contaba, que también es real, de aquella mujer con ese mendigo. Vea, hermano, las misiones, las grandes misiones de la iglesia que habían, ya sembraron, ya no mandan plata al Ecuador, ya sembraron, ya hubo su época de apogeo. Las misiones aquí, habían varias misiones, especialmente habían 4 misiones, grandes misiones. Este templo se construyó, precisamente este templo se construyó gracias a la ayuda de una misión, de una de las misiones probablemente más grandes y poderosas del mundo, más de 300 iglesias repartidas en el mundo entero, de uno solo de los miembros, que contribuyeron económicamente para la construcción de este lugar. Pero ya las misiones ya es otra época. Ahora es nuestra época, que nosotros tenemos que salir adelante. Ya no dan ayudas económicas las misiones. Ellos mandan misioneros y punto. El egoísmo, ¿se acuerdan ustedes de Ananías y de Zafira o Zafira? Problema de egoísmo. ¿Creen que le pueden hacer tonto a Dios? No hay tal. Veamos Hechos 5:1 y ya concluimos. Hechos 5:1. Sí. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y se guardaron. ¿Se acuerdan de la historia, no? Cayeron muertos ese rato porque pretendieron engañarle a Dios. Pero por último, el más importante que quiero que ustedes anoten, les pido, les conmino que ustedes lo escriban. Primera de Timoteo 6:17. Primera de Timoteo 6:17. Cuando tienes de este Ananías y Zafira, se deshicieron de la mitad y llevaron solo la mitad. La otra parte vendieron. Es el egoísmo. No quisieron compartirlo todo. ¿Y qué les pasó? Cayeron muertos. Se murieron. ¡Pah! Exactamente, claro. Pero quisieron hacerle a Dios tonto. Exacto. Primera